Buenos días, mi nombre es Claudio Santoyo Gámez. El presente video es evidencia digital de la actividad 5 realizada en el presente semestre para la asignatura de Programación Básica, Grupo C, de Ingeniería Mecatrónica. Así que comenzamos. El tema de la actividad 5 es la programación orientada a objetos. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Bueno, si en la actividad 4 vimos la programación estructurada, en esta actividad 5 vamos a ver su continuación o un paso más allá de la programación estructurada. Veremos ahora la programación orientada a objetos. ¿Qué busca la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos, al igual que la programación estructurada, busca darle una mejor estructura al propio programa, separándolo en bloques o en este caso en módulos. Pero la programación orientada a objetos los divide en módulos aún más pequeños, a los cuales decidieron llamar objetos, que veremos a continuación cómo surgen. La programación orientada a objetos permite una mejor estructura y un mejor orden, al igual que permite entender y agregar más cosas al programa sin afectar a los demás módulos, dado que al estar interconectados no se afectan como tal a la hora de agregar o de quitar cosas. Ahora veamos de qué se compone un objeto. Principalmente los objetos se van a componer de funciones y de acciones, al igual que de datos que se van a contener en el mismo objeto y que los mismos podrán ser utilizados si están en cierto modo, que se verá más adelante, a lo largo de todo el programa, lo cual nos ahorra bastante tiempo y bastante memoria, dado que nos ahorramos lo de volver a programar varias líneas de código que sean necesarias dentro de otras partes del programa, al simplemente llamar o hacer uso de un objeto. Las técnicas en las que se basa la programación orientada a objetos. Se basa de cinco ramas principales que son la abstracción, el encapsulamiento, la jerarquía, la modularidad y el polimorfismo. ¿Qué es la modularidad? Como porque los mencioné hace un rato, los módulos. La modularidad significa que el programa se va a dividir en módulos. Estos módulos van a ser partes de programa que van a tener funciones o acciones. En concreto, la mayoría de los módulos van a estar hechos para realizar cierta acción o cierta parte que nosotros busquemos para mostrar ciertas cosas o pedir ciertos datos. Posiblemente estos módulos sean utilizados más adelante dentro del programa si el programa es muy extenso, lo cual nos permitiría volver a llamar al módulo o hacer uso del módulo para evitar reprogramar esas líneas de código. A continuación veremos más de las ramas que utiliza la programación orientada a objetos para funcionar. La siguiente rama es la jerarquía y como se ve aquí es jerarquía de clases. Pero, ¿qué son las clases? Primero que nada hay que explicar que como ya nos referimos a los módulos, hay que aclarar que hay ciertos módulos, en este caso clases, que contienen características, acciones o partes de programa como lo podrían ser atributos que serán utilizados más adelante. Pero, ¿qué pasa con las clases? Bueno, lo que pasa es que tenemos esta jerarquía dado que existe primero que nada una clase principal, una superclase a la que vamos a llamar. Dentro de esta superclase se van a encontrar todas las partes de la programación que estaremos utilizando, principalmente en los objetos, como lo podrían ser acciones, atributos o características e incluso funciones. Pero ¿qué pasará en esta superclase al tener todas estas partes? Bueno, se crean las subclases. ¿Qué son las subclases? Son otras partes de la superclase que contienen partes de los atributos, parte de las características, parte de las acciones, pero no todas. Eso es lo que define o diferencia a una subclase de otra subclase. Todas provienen de la superclase porque todas tienen alguna acción, alguna función o alguna variable que se haya declarado en la superclase, pero no todas tienen lo mismo. Puede incluso que la variación entre una subclase y otra subclase sea de simplemente tener una acción o no tener una acción o tener una acción diferente. Ahora pasemos de las clases al objeto. Pero ¿cómo es que pasamos de una clase a un objeto? En este caso pasamos de la subclase a los objetos. Al igual que la superclase genera varias subclases con características y acciones propias de la superclase que se heredan a las subclases, tenemos los objetos. Los objetos son esencialmente lo mismo. Son partes de código que se mantienen con características o acciones que provienen directamente de la subclase y obviamente también vienen directamente de la superclase. Pero ¿qué pasa con los objetos? Al igual que sucede con las subclases, no podemos tener partes o acciones o características que no se encuentren dentro de la subclase. Todo lo que se encuentre dentro de la subclase y dentro del objeto vendrá directamente de la superclase. Pero si en nuestra subclase, perdonen, no hemos agarrado ciertas acciones o características que ocupemos en un objeto,
entonces no podremos utilizar dentro de ese objeto esas acciones, dado que no están en nuestra subclase. Pero, por ejemplo, si otra subclase tiene esas características y esas acciones que faltan en la anterior subclase, de esa subclase podemos sacar otro objeto que tendrá las características que estamos buscando. Ahora hablemos de los tipos de datos, características, acciones o atributos que tienen las subclases, superclases y objetos. Tienen varias y no todas pueden ser utilizadas de la misma forma, porque tal vez a veces no es necesario o no lo ocupamos como tal. Por eso existen tres modos o especificadores de acceso, como se menciona aquí, los cuales son el público, el privado y el protegido. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Por ejemplo, el público, si un carácter, una función o un atributo de un objeto de una subclase es público, significa que podrá ser usado dentro de la superclase, de la subclase, del objeto y fuera de ellos, o sea, en cualquier parte del programa. Podrá ser usado en cualquier parte del programa con esa definición, pero si es privado significa que solo podrá ser usado dentro de la superclase y de la subclase, mientras que si es protegido, la última, solo podrá ser usado directamente en la superclase. Si es protegido, no podrá ser usado ni en subclase, ni en objeto, ni en otra parte del programa que no sea la superclase. Y repito, si es privado, solo será en la subclase y en la superclase. En el objeto no podrá ser utilizado ni en cualquier otra parte del programa que no sean los dos antes mencionados. La herencia en los objetos. Lo mencioné hace un rato. Pero, ¿qué es la herencia de los objetos? Bueno, cuando tenemos la superclase y de esa superclase se derivan subclases con atributos y propiedades y características de la misma anteriormente mencionada, entonces se tiene una herencia, se están heredando varios atributos, esas características se están heredando, se tienen en la superclase y se heredan a las subclases y asimismo se heredan a los objetos, como aquí se muestra en este ejemplo donde hablamos de algo más alejado de la programación. La superclase sería animal y las subclases serían herbívoro, carnívoro y omnívoro. Las tres subclases son parte de la superclase animal, pero como tal no son muy parecidas las unas con las otras. Una es completamente diferente de la otra y la tercera es una mezcla de los dos anteriores. Y después tenemos los objetos. En este caso los objetos serían los animales que se muestran ahí. Por ejemplo, de los herbívoros sería un conejo, mientras que de los carnívoros sería un león o una hiena. Y en omnívoro, que son una mezcla de las dos anteriores, sería el humano. Con esto se puede decir que hay herencia. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, los herbívoros es una característica que se encuentra estipulada en la superclase animal. Y el conejo tiene características de herbívoro, por tanto está heredando esas características de la subclase herbívoro y asimismo están heredando de la superclase. Por lo que el objeto, que es la parte final, podemos definir que tiene ciertas partes y siempre las tendrá cada objeto que se muestra a continuación. Cada objeto tendrá al final, bueno, primero que nada, en la programación, regresando, tenemos datos, funciones y características. Y más que nada van a ser datos y acciones o funciones los que tendrán cada objeto. Sin falta, todos los objetos lo tendrán definido. Las ventajas de programar con programación orientada a objetos. La modificabilidad. Como están separados en módulos, es más fácil modificar, agregar o quitar cosas a cada módulo sin afectar al siguiente módulo. Están interconectados, desde luego, pero modificar una cosa no afectará al otro, o al menos no lo hará de gran forma como se podría hacer en un programa convencional o que sea estructurado, perdón. Gestión de errores, por lo mismo, van de la mano. Si tenemos un error en un módulo, es más fácil encontrarlo y corregirlo. Y de igual forma con los otros módulos. Y como son módulos cada vez más pequeños, es más fácil encontrar y detectar errores y asimismo evitar que sucedan errores porque estamos programando los módulos y dándoles sus características. Así que como lo estamos separando en partes más pequeñas, es más fácil detectar errores antes de compilar, lo cual nos ahorra tiempo. También tenemos la herencia, solo que aquí funciona diferente. La herencia como tal significa que podemos utilizar partes de programa o módulos en otra parte más abajo del programa nuevamente, sin necesidad de programarlo. Lo único que tenemos que hacer es llamar a ese módulo y aparecerá en esa parte o el programa directamente se regresará donde está ese módulo, ejecutará lo que tengamos en el módulo y regresará a la parte del programa que continúa y continuará ejecutando las sentencias. Y con esto damos fin a la actividad 5, la cual trató de programación orientada a objetos.